Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que se sientan con la energía necesaria para sumergirnos en un tema que, bueno, ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy, mis amigos, vamos a desentrañar un secreto, un rumor, una bomba, la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de estas dos estrellas turcas. Los hemos visto brillar en Love is in the Air, y la química que desprendían en la pantalla era innegable. Y claro, esa chispa, esa conexión tan fuerte inevitablemente nos llevó a preguntarnos, ¿hay algo más? ¿Es amor verdadero? ¿O todo fue una estrategia de marketing bien orquestada? Bueno, pues hoy vamos a analizar todo lo que sabemos, vamos a explorar las pistas, las declaraciones, las imágenes, y vamos a tratar de llegar a una conclusión, o al menos, a acercarnos lo más posible a la verdad. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de los chismes, las especulaciones y las evidencias. Y por supuesto, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de esas series turcas que tanto nos encantan. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acompáñenme en esta aventura. Comencemos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como todos recordamos, comenzó en el set de Love is in the Air. La serie, un éxito rotundo, nos contaba la historia de amor entre Eda y Serkan, dos personajes con personalidades muy marcadas pero que inevitablemente se enamoraron. Y la magia de la actuación, la química palpable entre los actores, hizo que muchos fans soñaran con que ese romance traspasara la pantalla. Y para nuestra sorpresa, lo hizo. Durante la filmación de la serie empezaron a surgir rumores, fotos, vídeos, imágenes de Kerem y Hande juntos, fuera del set, en situaciones que dejaban entrever algo más que una simple amistad. Paseos románticos, cenas íntimas, miradas cómplices. Las redes sociales explotaron y la especulación se disparó. Cada nueva foto, cada comentario, cada like se convertía en un nuevo elemento a analizar por los fanáticos. Se crearon foros de discusión, cuentas dedicadas a la pareja, y la expectación crecía día a día. Pero, ¿qué nos decía la evidencia? Bueno, para empezar, teníamos a los propios actores. En numerosas entrevistas, se mostraban muy cercanos, se elogiaban mutuamente, hablaban con cariño el uno del otro. Kerem, en particular, siempre se mostraba muy protector con Hande, defendiéndola de los paparazzi y de los comentarios negativos. Esta actitud, en un mundo donde las críticas pueden ser despiadadas, demostraba un nivel de preocupación y cuidado que iba más allá de lo profesional. Era evidente que Kerem veía en Hande algo más que una compañera de trabajo. Y Hande, por su parte, también le dedicaba palabras hermosas a Kerem. Lo describía como un hombre inteligente, sensible, divertido. Un hombre que la hacía sentir cómoda y feliz. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Sus declaraciones, a menudo, eran un reflejo de la admiración que sentía por Kerem, tanto como actor como persona. Hablaba de su profesionalismo, de su compromiso, de su capacidad para hacerla reír. Luego, claro, estaban las fotos. Las fotos de ellos tomados de la mano, abrazados, besándose. Imágenes que hablaban por sí solas. Y aunque en un principio intentaron mantener su relación en privado, era inevitable que los paparazzis los capturaran juntos en diferentes lugares. Lugares románticos, por cierto, desde playas paradisíacas hasta lujosos restaurantes. Estas imágenes, que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación, alimentaron la fantasía de los fans y confirmaron las sospechas: Kerem y Hande eran pareja. Pero, ¿realmente era amor? ¿O era simplemente una estrategia para promocionar la serie? Esta es la pregunta del millón. Y es aquí donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. Porque si bien es cierto que la química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable, también es cierto que la industria del entretenimiento a veces juega con las emociones de los fans. El mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, a menudo recurre a estrategias para generar interés y aumentar la popularidad de sus productos. La relación entre los actores, en algunos casos, puede ser una herramienta para este fin. La idea de que los protagonistas de una serie se enamoren en la vida real es algo que a los fans les encanta. Es un sueño hecho realidad, una fantasía que se hace palpable.
Ver a Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, enamorarse en la vida real era la confirmación de que la magia del amor podía existir más allá de la ficción. Y las productoras y los actores, en muchos casos, saben en aprovechar esa expectación. Es innegable que la atención mediática que generó su relación benefició a la serie, aumentando su audiencia y su impacto en el mercado. ¿Es posible que la relación de Kerem y Hande fuera, en parte, una estrategia de marketing? Por supuesto. La industria del entretenimiento es un negocio y las decisiones, a menudo, se basan en criterios comerciales. Pero, ¿es la única explicación? Yo creo que no. Porque si bien es cierto que el factor marketing pudo haber influido en la relación, también es cierto que el amor, a veces, surge de manera inesperada. La cercanía a la convivencia, la admiración mutua, todos estos factores pueden generar sentimientos profundos. Pasar horas juntos en el set, compartir risas, enfrentar desafíos profesionales, crear un vínculo de confianza, son situaciones que favorecen el surgimiento del amor. Y en el caso de Kerem y Hande creo que hubo algo más que marketing. Creo que hubo una conexión real, un flechazo, un enamoramiento. ¿Por qué lo creo? Por la forma en que se miraban, por la manera en que se cuidaban, por las palabras que se dedicaban. Hay algo en la mirada, en el tono de voz, que delata el verdadero amor. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las risas compartidas, eran señales inequívocas de una conexión especial. Incluso en las entrevistas, la forma en que se miraban, la forma en que se complementaban al hablar, demostraba una intimidad que iba más allá de lo profesional. Y aunque la relación entre Kerem y Hande finalmente terminó, creo que lo que vivieron fue real. Fueron felices juntos, se apoyaron mutuamente y se dejaron una huella imborrable el uno en el otro. La ruptura, por supuesto, nos rompió el corazón a muchos fans. Pero como suele suceder, el amor, a veces, tiene un final. Las relaciones, por muy intensas que sean, pueden llegar a su fin por diversas razones, diferencias irreconciliables, cambios en las circunstancias personales, o simplemente el desgaste del tiempo. Y aquí es donde entramos en la revelación que promete el título del vídeo, Kerem Bürsin revela que ama a Hande Erçel. Bueno, la verdad es que no ha habido una declaración explícita de Kerem en la que diga amo a Hande. Él como profesional, ha mantenido una postura discreta respecto a su vida personal. Sin embargo, a lo largo de estos años, ha habido pistas indirectas, declaraciones que nos hacen pensar que sí, Kerem sintió amor por Hande. Por ejemplo, en una entrevista reciente, le preguntaron a Kerem sobre Hande y su respuesta fue muy reveladora. Dijo que Hande es una persona maravillosa, que siempre le guardará un cariño especial, y que la admira mucho como actriz y como persona. No son las palabras de alguien que simplemente tuvo una relación superficial. Son las palabras de alguien que sintió algo profundo. El hecho de que a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias actuales, Kerem siga expresando su admiración y cariño por Hande, es una señal de que la relación dejó una huella importante en su vida. Además, Kerem siempre ha defendido a Hande de las críticas, la ha apoyado en sus proyectos, y ha demostrado que sigue preocupándose por ella. La industria del entretenimiento es, a veces, cruel y los actores, especialmente las actrices, son blanco de críticas constantes. Kerem, en varias ocasiones, ha salido en defensa de Hande, tanto en público como en privado, demostrando su lealtad y su respeto. Y aunque han pasado varios años desde que terminaron su relación, Kerem nunca ha hablado mal de Hande, ni ha revelado detalles íntimos de su relación. Esto demuestra respeto, madurez y, por supuesto, amor. Evitar el drama y mantener una postura respetuosa habla muy bien de su carácter. También hay que tener en cuenta las redes sociales. Kerem, aunque no suele ser muy activo en las redes sociales, de vez en cuando, deja algún comentario o le da me gusta a alguna publicación de Hande. Pequeños gestos que para los fans son muy significativos. Aunque puedan parecer insignificantes, estos gestos demuestran que a pesar de la distancia y de las nuevas relaciones, existe un vínculo de cariño y respeto entre ellos. Y aunque Kerem actualmente está saliendo con otra persona, sus acciones demuestran que Hande sigue siendo alguien importante en su vida. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Kerem Bürsin ama a Hande Erçel? Mi respuesta es, creo que sí. Creo que hubo amor, creo que hubo una conexión real, y creo que a pesar de que la relación terminó, el cariño y el respeto mutuo persisten.
Y aunque nunca tendremos la certeza absoluta, las pistas, las declaraciones y las acciones de Kerem nos indican que Ande, para él, fue y sigue siendo especial. Ahora bien, hablemos del por qué esta relación fue tan importante para los fans. Love is in the Air no solo nos enamoró por su historia, sino también por la conexión que creíamos ver en la vida real de sus protagonistas. Ver a Serkan y Eda, Kerem y Ande enamorarse en pantalla y, potencialmente, fuera de ella, era la fantasía perfecta. Era la confirmación de que la magia del amor podía existir, incluso en el mundo de la televisión. La serie, con su trama de amor, sus obstáculos, sus momentos felices y tristes, resonaba con nuestras propias experiencias amorosas. Y el hecho de que los actores que interpretaban a estos personajes parecieran estar viviendo algo similar, le daba un toque de autenticidad y realismo que nos cautivaba. Nos permitía soñar, nos permitía creer en el amor verdadero. Nos hacían creer en la idea de que el destino, a veces, entrelaza las vidas de las personas de manera inesperada, incluso en el glamuroso mundo del entretenimiento. Por eso, la relación de Kerem y Ande se convirtió en un tema de conversación constante en las redes sociales. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada declaración, buscando señales, confirmaciones de que su amor era real. Se sentían parte de la historia, se sentían cómplices de su romance. Cada like, cada comentario, cada publicación se convertía en una nueva pieza del rompecabezas, en una nueva oportunidad para alimentar la esperanza y la ilusión. Se crearon comunidades online, donde los fans compartían sus teorías, sus análisis y sus sueños. La ruptura, como dije antes, fue un golpe para muchos. Pero a pesar de la tristeza, también aprendimos algo importante: el amor, a veces, no es para siempre. Y eso no significa que no haya sido real, no significa que no haya sido importante. La vida a menudo nos presenta desafíos y cambios inesperados. Las relaciones, por muy intensas que sean, pueden llegar a su fin. Pero eso no resta valor a los momentos compartidos, a las experiencias vividas, a los sentimientos experimentados. Lo que nos queda de esta historia es el recuerdo de un amor que nos hizo soñar, la admiración por dos actores talentosos que nos regalaron momentos inolvidables, y la esperanza de que en el futuro puedan encontrar la felicidad, cada uno por su lado, o juntos. ¿Quién sabe? Porque el amor, mis amigos, es impredecible, misterioso y a veces mágico. La vida al final es un constante aprendizaje, una sucesión de experiencias que nos construyen y nos transforman. En resumen, hemos analizado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, revisado las pistas, las declaraciones y las imágenes. Hemos explorado la posibilidad de que su relación fuera, en parte, una estrategia de marketing, pero hemos concluido que, al menos en mi opinión, hubo algo más. Hemos visto evidencia de una conexión real, de un cariño genuino, y de un amor que, aunque efímero, fue significativo. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem amó a Hande? ¿Qué opinan de su relación? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leer lo que piensan, y siempre aprendo algo nuevo. El debate entre los fans, las diferentes perspectivas y análisis, enriquece la conversación y nos permite profundizar en este tema tan fascinante. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!